todos, soy Francisco Córdoba Otálora y esto es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde explicamos un tema desde varios puntos de vista. Esta semana vamos a hablar sobre la inminente crisis financiera en Italia, sus repercusiones en Europa y en el mundo. Espero lo disfruten. Cuando uno va a Italia, uno se emociona. Tiene ciudades magníficas, ciudades que le recuerdan esa gran belleza, como Roma, aquella que ha inspirado innumerables películas, aquella de la cual uno disfruta su deliciosa comida y puede caminar por esos lugares recordando al gran imperio romano. También Sicilia, aquella ciudad en la cual uno se monta y empieza a navegar por la misma, descubriendo unas cosas magníficas, como cuando uno avanza y descubre que manejan el vidrio de una forma espectacular y lo convierten en obras de arte. Italia siempre ha sido a través de la historia un referente de cultura, de arte, de ciencia incluso, y de deliciosa comida. Pero el problema que se enfrenta Italia en el año 2019 hacia adelante es gravísimo. ¿Por qué? Les voy a explicar en este programa cómo la condición actual de Italia va a tener implicaciones porque se avecina una crisis financiera que, a menos que el gobierno de turno tome medidas, esto va a ser inevitable y va a afectar aún más a los italianos. Entonces, veamos. El primer elemento a entender dentro de Italia es que desde la crisis financiera del 2008 las cosas no han cambiado, es decir, la economía va bajando. Se está endeudando más el país y por eso tiene una deuda del 130% sobre su PIB. Entonces, imaginemos lo que esto representa, ¿sí? De cada $100, pues ellos deben $130 y han seguido en este camino. Y si recordemos primeros ministros como Silvio Berlusconi, sus relaciones con la mafia, sus relaciones terribles con empresarios que realmente estaban engañando al pueblo, eso ha sido parte de lo que el camino de Italia nos está llevando. Pero el punto no va solo acá. El punto es cómo los distintos primeros ministros que ha tenido Italia no han sabido tomar las riendas del país y por eso la situación en la que se enfrenta en este año. Vemos, por ejemplo, cómo hace unos pocos años había un tumulto porque la gente no sabía si elegir al que representaba Berlusconi, al mismo Berlusconi o algunas otras líneas. Por eso en Italia surge un movimiento llamado Cinque Stelle, 5 estrellas, y fue creado por un humorista, Beppe Grillo. Beppe Grillo salía y pues a través de su comedia, a través de su forma de hablar, era que emocionaba a la gente y sobre todo porque empezaba a tocar esas llagas de la sociedad. Beppe Grillo comenzaba a decir cómo la situación italiana cada vez iba empeorando, gracias pues a los que gobernaban el país. Así que el movimiento Cinque Stelle comienza a crearse, comienza a crecer. Entonces ya Beppe Grillo empieza a formar un grupo de ciudadanos que ellos lo llaman antisistema. ¿Por qué? Porque es el sistema, el status quo, el que los ha llevado a una situación en donde ganan menos, los costos son mayores y el dinero no alcanza. Bajo estas quejas, Beppe Grillo se subía a los escenarios y la gente se emocionaba y empezaba a crear su movimiento italiano, que luego se convirtió en partido político, ganó primero la alcaldía de Roma y luego, en nuevas elecciones, fue que mostró su verdadero músculo. Y en estas elecciones recientes del 2018 es cuando muestra su verdadero músculo, pero pasa una cosa.
no le alcanzan los votos para tener un gobierno completo. Es decir, en Italia el sistema es un poco diferente porque se necesita una mayoría parlamentaria para poder tener al primer ministro. Entonces, después de meses de discusión, ¿qué tuvieron que hacer? Aliarse. Pero adivinen con quién. Cinque Stelle es un movimiento que busca luchar contra el sistema, que busca rescatar el dinero de la gente, que busca disminuirle los impuestos al ciudadano de a pie y que pague el que los debe pagar. Pero se unió con quien uno creería que no cuadra, con la extrema derecha. El movimiento que dice, oiga, ¿por qué no expulsamos a los migrantes de Italia? El movimiento que dice, ¿por qué no nos retiramos de Europa y volvemos a retomar esa Italia renacentista? Parecido a lo que decía Benito Mussolini cuando él decía que quería retomar el poder de Roma y colocaba águilas por todo lado y restauraba cosas. Así es este movimiento extremista de derecha de Italia. Pero se unen los dos movimientos y forman una coalición de gobierno. Nombran 18 ministros y se dividen el gobierno. Entonces aquí es donde sucede algo muy interesante. ¿Por qué? Porque pues los dos líderes de sus movimientos establecen el gobierno y establecen el liderazgo. Entonces el primer elemento, ¿qué es? Primero nombran a Giuseppe Conte. Giuseppe Conte es el que es un profesor de Derecho, que nunca había ocupado un cargo público y realmente toma este poder. Pero por el otro lado nombran a Matteo Salvini y bajo ellos dos es que se hace esta coalición de gobierno. Y esta coalición es la que establece una serie de condiciones y elementos para pues hacer surgir a Italia. Entonces esto suena un poco extraño. El movimiento antisistema Cinque Stelle, dirigido por Luigi Di Maio, ¿sí?, y creado por Beppe Grillo, se une con el movimiento de ultraderecha para formar una coalición de gobierno. Ahora, ¿cuál es el reto que ellos tienen? El reto es que, si ustedes notan, el crecimiento de la economía italiana va para abajo. Incluso se ve como en el primer trimestre del 2019, cuando uno analiza 2018, se considera que Italia ha entrado en una recesión técnica. ¿Qué es esto? Que los últimos periodos de cuartos de la economía, se reduce el tamaño de la economía. Entonces esto es lo que se considera una recesión técnica. Aparte, muchos dicen que la economía italiana se ha sostenido por los préstamos del Banco Central Europeo, porque los bonos del gobierno que han vendido los bancos desde el 2008 hasta hoy han bajado su validez, pero sobre todo se los han vendido el Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo les presta billete. Pero entonces, ¿cuáles son las cosas? Por un lado, esta coalición dice, bueno, la forma de recuperar a Italia es, uno, bajar impuestos a la gente. Dos, algunos proponen la creación de un salario mínimo legal vigente, pero para todo el mundo. Es decir, un salario universal. ¿Sí? Ya no el típico salario mínimo, sino que todo el mundo. Y ellos proponen un aumento en gastos del Estado. Todas estas tres propuestas, aunadas a una política inmigrante fuerte, es lo que hacen de esta coalición algo totalmente diferente. Pero si nosotros analizamos la historia, nos damos cuenta que estos elementos no funcionan, porque al final alguien tiene que pagar, ¿sí? Si ustedes empiezan a proponer algo como el salario universal básico, pero no tienen el dinero, ¿cómo lo van a hacer? Si ustedes piensan proponer reducir impuestos, pero no hay una forma diferente de generar dinero, ¿cómo lo van a hacer? Y si ustedes empiezan a proponer salirse de la Unión Europea para tener su autonomía,
pues al final, ¿cómo lo van a hacer sabiendo que hoy en día la mayoría de sus ingresos y lo que mantiene la economía es los préstamos del Banco Central Europeo? Pero algunos dicen lo siguiente, no, lo que pasa es que son las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo las que han hecho a Italia no crecer. Pero ahora analicemos, supongamos que incrementan el gasto público, ya la deuda no va a ser del 130%, sino se va a incrementar. 2, los bancos van a tener que vender esos bonos del gobierno a menores precios y la pregunta es ¿a quién? Entonces puede que en un periodo de tiempo, por ejemplo, ya sea subir el salario mínimo o ya sea crear esta medida que muchos consideran es populista. ¿Por qué la consideran populista? Porque si uno va a hacer algo, recuerden, el dinero siempre viene de algún lugar. Entonces, si yo voy a proponer, tiene que haber algo muy concreto. No puedo suponer que el dinero va a aparecer. Y por eso se le considera un movimiento populista. Un movimiento pragmático sería cual que sabe exactamente a quién le va a cobrar cómo y si lo van a pagar para poderlo mandar. Pero sobre todo, el Estado es ineficiente. Entonces, el incrementar el Estado y el gasto público va a tener un efecto negativo en la economía. Puede que al principio haya un pico de alivio, pero en el largo plazo no se ve posible. Es por eso que la solución que deberían estar pensando los primeros ministros es reducir el tamaño del Estado, reducir esa deuda y replantear la forma en cómo expandimos la industria italiana, que es una industria que ha venido bajando calidad en los últimos años. Entonces, ese es uno de los problemas. ¿Y qué es lo que va a repercutir? Pues si Italia sigue con su posición de salirse de la Unión Europea, si Italia sigue atacando a Francia por el tema de migrantes, que ya incluso hizo que Macron hiciera que el embajador de Francia en Italia se saliera para mostrar que ellos, no están de acuerdo con esto, pues va a empezar a tener otras repercusiones y sobre todo algo que tenemos que tener muy en cuenta es las elecciones parlamentarias europeas en mayo, porque ahí los movimientos italianos euroscépticos o pro Europa pues van a pelear y vamos a ver cómo les va a ir. Lo mismo a Macron y lo mismo una crítica muy interesante que hizo el primer ministro, que es sobre un sistema que se maneja en África, que son 14 naciones africanas que manejan un mismo sistema monetario pero que es controlado por Francia y que está unido al euro. Entonces todas estas complicaciones de tener más deuda y querer darle a los ciudadanos más dinero sin transformar el sistema productivo y económico, en el cual simplemente están haciendo que los grandes bancos cada vez que fracasan les buscamos platica y los salvamos. No, ese no debería ser el camino. Pero el problema es que los políticos actuales de Italia no están viendo un futuro. Muchos analistas dicen, oiga, suena muy bonito todo lo que quería Cinque Stelle, pero en el momento práctico de implementar las transformaciones, si uno no cambia el modelo económico que tiene Italia, va a tener unas repercusiones porque ellos representan el 15% de la economía de la Unión Europea. Entonces, si fracasa Italia, pues ya los crecimientos del Fondo Monetario Internacional estimados para la economía ya no son del 1%, son del 0.6%. E incluso si sigue bajo este ámbito, el crecimiento puede resultar negativo. Imagínense. Entonces, al resultar negativo, tiene repercusiones en la Unión Europea y al repercutir en la Unión Europea puede hacer que disminuya el potencial económico de la Unión Europea y esto que haya, por ejemplo, menos importaciones de otros países como Colombia, como Brasil, como Chile, y esta disminución en las importaciones haría que se genere menor dinero en estos países y empezaría a generar un fenómeno de impacto dominó, en el cual la caída de la economía italiana impacta a Europa e impacta al resto del mundo. Por eso es muy importante siempre tener en cuenta que las medidas populistas tienen que tener lógica y tienen que ser pragmáticas, si no quedan siendo populistas, y populistas suenan bonito, a todo el mundo le gustaría ganar más dinero, pero recuerden
que el dinero no se crea solo. Y como dijo el economista Milton Friedman, there is no free lunch. Es decir, no hay almuerzo gratis porque alguien lo paga. Cuéntenme ustedes, ¿qué creen que va a pasar con la economía italiana? ¿Qué creen que va a pasar con la economía francesa y Alemania durante el 2019? Y si esto va a generar la próxima crisis mundial. Recuerden, soy Francisco Córdoba Otálvaro y esto fue Análisis con Pacho. Pueden seguirme en mis redes sociales como @pachoman, comentarme y los espero en unos 8 días. Muchas gracias.